Hola a todos, muy buenas noches. Reciban cordial saludo en esta noche. Bienvenidos, vamos a darle de vuelta aquí a la cámara para podernos conectar de una manera más agradable, muy chévere. Muy buenas noches nuevamente a todos, bienvenidos a este tiempo de gozo, de celebración también para cada uno de nuestros hermanos. Un cordial saludo, un abrazo a la distancia. Esta noche o esta semana empezamos la Semana Santa, la Semana Mayor que muchos le nombran. Y qué bueno poder tener este tiempo un poco atípico a la situación, a lo que normalmente veníamos acostumbrados, y quizás también ese sea un propósito de Dios en nuestras vidas como familia, que el Señor está buscando en nosotros nuevamente que le miremos, que coloquemos nuestros ojos solo a Él, y por eso pienso que está buscando Él estos momentos especiales para nosotros. Si nuestros hermanos que hoy se están conectando podrán recordar, aquellos que ya somos entrados en años, podemos recordar aquellos tiempos de cómo se celebraba la Semana Santa en aquellas épocas donde todo era muy solemne, donde no se hacía mucho ruido, donde todos estábamos en casa, disfrutábamos de un verdadero tiempo de adoración, de intimidad con el Señor, y entonces podemos experimentar en esta semana a través de esta situación que tenemos, poder experimentar esos momentos que teníamos hace algunos años. Y por lo tanto, entonces hoy podemos entrar y hablar el tema acerca de Jesucristo. Jesucristo, lo que vivió, lo que tuvo que padecer y el destino al cual llegó Jesús. Entonces es tiempo de poder hablar acerca de él. Hace 5 meses estábamos hablando precisamente del nacimiento de Jesús. Íbamos preparándonos para recibir Navidad y hablábamos acerca de ese tema especial, recordarán, de lo que significaba Jesús en su nacimiento y lo que Él aportaba o lo que significaba realmente para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hablábamos de que no deseábamos o no anheláramos verlo realmente como ese ritual, como algo, digamos que vano en la vida del ser humano, sino que lo pudiéramos aceptar y verlo realmente como Él es, como ese ser humano que vino a la tierra, que nació para darnos salvación, para reconciliar al mundo, pero sobre todo sentirlo en nuestro corazón y vivirlo, no de una manera rutinaria como lo hacemos cada diciembre, eh, encendiendo luces, haciendo un pesebre, recordándolo a Él como un nacimiento más, sino lo que significa realmente en nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a abarcar ese tema porque ya muchos conocemos el nacimiento de Jesús, sus padres, José, María, lo que vino a representar en ese nacimiento en nuestras vidas, sino que esto nos conduce a ver un poco más todo su caminar de Jesucristo. Vamos a empezar a hablar acerca de Él durante estos días que nos quedan. Entonces vamos a hablar, y esto nos invita a que mantengamos esa esperanza que hablábamos en diciembre, que era Jesucristo, el que estaba en nuestros corazones, que nos daba la esperanza de descansar en Él, que Él va a venir por nosotros, que nosotros debemos descansar todas nuestras angustias, nuestras dificultades, dejarlas en manos de Él, que Él habla, Él hará.
Por lo tanto, en ese momento, en esta situación, entonces nos surge una pregunta. Ya veníamos hablando acerca de su nacimiento, pero ahora nos surge una pregunta. ¿Quién es Jesús? Normalmente podemos contestar, ¿no? Él es el Hijo de Dios, ese Dios que se hizo hombre y habitó con nosotros, y surgirán muchísimas más preguntas acerca de este tema, pero hoy vamos a enfocarnos en su vida como ser humano. ¿Qué hizo Jesús como ser humano en nuestra vida, en cada una de las personas que pudo estar en contacto con Jesús? Por lo tanto, mis hermanos, en esta noche quiero invitarlos nuevamente a que vayamos a un texto en el Nuevo Testamento. Está en Juan capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 36. Repito, Juan capítulo 7 versículos 10 hasta el 36. Vamos a dar un espacio para que ustedes ahí en sus casas puedan ubicar el texto. Nuevo Testamento, cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Los que no lo tienen ahí a la mano, no se preocupen, vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Juan, versículo 10 en adelante, dice así: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, o sea Jesús, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y en ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús nuevamente les dijo:
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no hallamos? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Palabras en manos de la voz de el apóstol de Juan, que nos deja una sensación de poder entender un poco más acerca de Jesucristo. Pero antes de entrar y ver algunas características especiales en la vida de Jesucristo, debemos analizar un poco el tema y encontrar tres puntos de los cuales se está desarrollando este tema. Y el primer punto es ver lo que estaba sucediendo. Había una fiesta, aparentemente, en la cual los hermanos de Jesús iban también a compartir y ellos estaban allí prestos para ir a la fiesta. Entonces el primer punto que podemos vislumbrar aquí es a un Jesús que sube a la fiesta. Y como lo está desglosando el texto, nos dice que Jesús no subió con los hermanos. Los hermanos lo habían invitado a ir a la fiesta y él dijo, no voy a ir todavía, pero voy a subir después. Nos dice el texto que después subió Jesucristo como escondido, como en secreto. Y realmente vemos que más que en secreto, Jesucristo subía precavido, iba con mucho cuidado al lugar donde se iban a encontrar o al sitio de fiesta donde se iban a reunir. Y aquí podemos encontrar dos puntos más, aparte del primero, podríamos decir que el punto A y el punto B. El punto A es que Jesucristo está protegiendo en este momento a su familia. Vemos que sus hermanos, que eran los más allegados, adicional a los apóstoles, estaban dirigiéndose a la fiesta, pero él como que se aparta, conociendo un poco más el contexto de lo que se estaba viviendo en Jerusalén, en lo que estaba sucediendo allí, lo que iba a pasar en esa fiesta. Entonces como que se aparta un poco, deja que ellos se vayan, posteriormente él llega con la precaución de poder entrar y eso nos puede dejar ver que hay cierta protección de Jesús hacia su familia. En el punto B encontramos que Jesús lo hace para no llamar la atención, para que no empiece esa murmuración, lo que está sucediendo alrededor de la fiesta. En segundo punto, vemos los que buscaban a Jesús. Vemos que nos está relatando el texto que ahí lo buscaban y había pasado mucho tiempo donde Jesús no había ido a Jerusalén. La última vez que había estado en Jerusalén había sanado a un paralítico. Esto enfrentó a las partes que estaban en Jerusalén, por lo tanto intentaron matarlo. Jesús salió de Jerusalén y no había vuelto hasta entonces. Entonces eso nos permite ver también que había unas partes ahí interesadas. Posiblemente encontramos otros dos puntos, otro A y otro B, en este segundo punto, que nos indica que aquellos judíos que estaban allí, que estaban pendientes de que Jesucristo volviera nuevamente a Jerusalén, estaban expectantes si Él volvía con la misma condición, con las mismas señales, los mismos atributos con los que había salido, que entonces le estaban esperando. Si era así, los judíos lo estaban esperando, unos para matarle. Los otros que estaban expectantes ante esa situación y posiblemente estaban esperando a ver si él hacía señales, si hacía milagros, qué beneficios podían sacar ellos de esa situación, al ver que Jesús posiblemente estaría efectuando algún milagro ahí. Tercer punto que vemos en el contexto en el texto es que habían dos grupos, unos aseguraban o afirmaban algunas cosas de Jesús, otros las afirmaban en contra. Entonces se dividió la fiesta, había una fiesta con dos bandos. Un bando donde había gente que hablaba positivamente de Jesús y otro bando que hablaba negativamente de Jesús. En la parte positiva,
las personas que hablaban atribuían y decían que Jesús era un hombre bueno, que era un hombre justo, que hacía lo bueno, hacía el bien, que era maestro, que podía enseñar muy bien las escrituras, que era profeta, que era un salvador, cosas que atribuían a Jesús. Y por la parte negativa que encontramos, vemos que esta gente decía que al contrario era un hombre injusto, que era un hombre falso, que era un falso profeta, que blasfemaba de Dios, que era un hombre egoísta, un hombre interesado porque pensaban que él solo hablaba, buscaba tener a toda la gente, a toda la comunidad a favor para ganarse algún beneficio. Aparte de eso decían que él era diabólico. Todo esto referente a preguntas. Y además en el texto surge también una serie de preguntas acerca de Jesucristo, de cómo preguntan aquellos cuando Jesucristo les habla, ¿cómo es que él sabe tanto? Siendo hijo de José y María, de un carpintero, y su vida pues no mostraba gran crecimiento, entonces preguntaban cómo es que puede hablarnos de una manera tan clara, tan verdadera, siendo que no ha estudiado, no tiene conocimiento, entonces ¿cómo es que sabe tanto? ¿De dónde ha de venir? O sea, ¿de dónde venía este Jesús? Tenían ese vago conocimiento acerca de que venía de hijo de un carpintero, conocían quizás su nacimiento, pero realmente no tenían ese concepto claro de qué es lo que él estaba hablando, de qué es lo que él estaba expresando a través no solamente del Evangelio de Juan, sino del resto de los evangelios, qué es lo que él quería mostrar y qué quería, a qué quería atinar Jesús, que nosotros entendiéramos. Hay otra pregunta, dice, ¿reconocerían la autoridad acerca de que Él es Jesucristo? Cuando se preguntan si realmente la autoridad, los gobernantes lo reconocerían a Él cuando Él esbozaba que Él era el Cristo. Un, 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 un contraste con la religión y con la forma de gobernar en este entonces, no creo que hubiera sido algo como muy fácil de poderlo relacionar y no creo que el Imperio Romano hubiera aceptado esta deidad. Pues más adelante vamos a entender por qué sucedió lo que sucedió. Otra pregunta es ¿a dónde irá? Ya al final del texto los fariseos se preguntaban qué pasaba y hasta dónde vas. ¿Es que este tipo está loco? ¿Será que es que se va a ir a predicarle a los gentiles, a los otros griegos y nunca va a volver por acá? ¿O para dónde se va? Se le corrió un tornillo, no entendemos qué es lo que está diciendo, porque nunca lo vamos a hallar. Entonces siempre hay unas preguntas realmente a ubicar cuál es ese conocimiento, quién era el verdadero Jesucristo, por qué había venido. De aquí en adelante entonces vamos a encontrar siete características de Jesús a través de estas escrituras que lo vamos a ir desarrollando inmediatamente. Entonces, la primera característica que encontramos en este texto acerca de Jesús es su carácter. Para aquellos que están anotando, que quieren llevar sus apuntes, pueden tomando esos apuntes. La primera característica de Jesús es su carácter. Y la iniciamos aquí en Juan 7, versículo 12, donde dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de la multitud, pues uno decían, él es bueno, el otro decían, era malo. Los dos bandos se habían dividido y ahí vemos la agudeza y la percepción de Jesucristo por poder manejar estas situaciones. Nunca lo vimos descontrolado, nunca se ve pendiente a ver hacia dónde se va. Probablemente si estuviéramos en esa situación, estaríamos ubicados únicamente hablándoles a aquellas personas que pues sienten reciprocidad hacia nosotros, y aquellos que hablan mal de nosotros pues trataríamos de alejarlos. Jesucristo no, él estaba siendo imparcial en las cosas que hacía, mostrando su identidad que era genuina, que era una identidad auténtica que estaba mostrando allí, y no mostró ni temor ni recelo por las partes ni de lo que hablaban. Muchas veces nosotros nos sentimos incómodos porque a veces las personas hablan y nos hablan de una manera no adecuada, o otros nos hablan precisamente como
limpiándonos aquí el hombro, saber que de pronto nos van a posteriormente hablar mal de nosotros más adelante, pero Jesús tuvo una postura muy firme, muy adecuada en ese momento y mostraba parte de ese carácter firme que también nos invita a nosotros a tener en estas situaciones, en estos momentos y de aquí en adelante. Eso hace parte también de ese cambio que tenemos cuando creemos en Jesucristo, cuando empezamos a seguirle a Él y cuando efectuamos ese cambio de morir a nuestras viejas costumbres y nacer al nuevo hombre que es seguirle a Jesucristo. Entonces hace parte de esa carácter que nosotros también debemos evidenciar. Segunda característica que encontramos en este texto es la doctrina. En Juan 14, Juan versículos 14 hasta el 18, encontramos parte de la doctrina de Jesucristo. Dice que muchos de ellos se maravillaban al escuchar lo que decían. ¿Por qué sabe tanto? No lo entendemos. Pero Jesús les responde, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios es mía o es del que me envió. Entonces en esta parte de la doctrina encontramos lo que Jesucristo hace. Primero, le da la gloria y la honra. No es para envanecernos, ya hemos tocado este tema. La vanidad del hombre siempre tiende a gloriarse, a vanagloriarse, a buscar también parte de aplausos porque necesitamos que nos miren por algunas cosas que hacemos y entendemos realmente que eso no es de nosotros, es de Dios. Dios es el que hace todas las cosas posibles y aquí Jesucristo lo está demostrando totalmente. Este mensaje que yo les estoy dando no es mío, es del que me envió y durante todo el Nuevo Testamento Él está esbozando eso, mostrando su identidad, pero el pueblo no lo quiere aceptar todavía. Esto no es mío, es de el que me envió, de mi Padre. Y muestra en la doctrina la obediencia, porque dice que vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, la obediencia hace parte también de nuestro ser integral, no solamente de Jesús como nuestro espejo al cual debemos imitar, nosotros también ya debemos tener ese comportamiento igual, obedecerle totalmente a Dios. Habíamos o hemos hablado en clases anteriores acerca de este tema, de que la obediencia debe ser lo primero, ¿no? Si el Señor pide algo de nosotros, inmediatamente debemos estar haciendo. Y Jesucristo lo estaba haciendo, simplemente estaba recordándoles a ellos de dónde venía esa doctrina y que también esa doctrina hace parte de esas escrituras a las cuales Él les recuerda. Le dice luego, no es Moisés el que les dio la ley, Moisés no les dijo esto, lo vuelve a recordar el Señor. Entonces, como condición también del ser humano, hace parte de eso, la obediencia. Entonces, ya llevamos dos características. Primero, el carácter. Segundo, la obediencia. En tercero, la tercera característica que encontramos es la motivación. Juan 7:18. Encontramos aquí, Él habla por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, por su propia gloria busca. Ya vimos la vanidad, el envanecimiento del ser humano por querer mostrarse, pero aquí Jesucristo dice que no. El que habla a través del que me envió o el que cree al que me envió, entonces está dándole la gloria a Él. Pero hay una motivación especial en Jesucristo, como todos nosotros tenemos motivaciones diferentes. Quizás cada uno tenga esa motivación, a algunos les motivará su trabajo por lo que hacen para poderse edificar, algunos tienen como punto de referencia a sus hijos, la motivación más grande, determinadas acciones. Jesucristo tenía varias motivaciones. Primero, ese conocimiento interior de la ley, de la palabra que Él venía a entregarle al ser humano, para que nosotros, o en este caso el pueblo judío que lo tenía frente a frente, comprendiera realmente que la palabra que él venía a transmitir, que la ley no era una ley rígida, tajante, sino que esa ley tenía que llegar a nosotros para mostrarnos y para hacer evidencia ante las demás personas. Esa era la motivación que él traía, que nosotros pudiéramos comprender realmente esa ley,
no era una ley fría y seca, sino que había una ley que era viva, que se podía sentir. La salvación y la reconciliación. Obviamente Jesucristo vino, descendió de los cielos para ser ese conector, para ser ese mediador entre el ser humano y Dios, para mostrarnos que sí hay salvación y que a través de él podíamos tener esa reconciliación, restablecer esas relaciones rotas que por culpa de nosotros habíamos roto con Dios. Otro llamamiento que nos hace la palabra en estos días, tener esa capacidad, esa disposición para nosotros podernos relacionar nuevamente con nuestros hermanos, para reconciliarnos. Recuerdo nuevamente que nuestra relación no solamente es vertical, sino que tiene que ser horizontal, y mientras nuestra relación con Dios sea una reconciliación agradable, de relación permanente, nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, debe funcionar de la misma manera, entendiéndoles a ellos, comprendiéndoles y poder restaurar esas relaciones rotas que tenemos. Y otra motivación grande que tenía Jesús era poder volver a casa, volver a estar al lado de su Padre. Y por lo tanto a nosotros también nos toca. Muchos hermanos, tenemos muchos hermanos, familiares, conocidos, que están hoy fuera del país y anhelan inmensamente poder regresar, estar un rato con sus familias, compartir con ellas. Y ese era un mensaje también. Esto es de motivación. A Jesucristo no lo motivaba la cruz. ¿A quién lo va a motivar la cruz? No es que mañana me voy a ir a la cruz y me van a crucificar y voy a morir. No, esa no era la motivación de Jesús. Él tenía otras motivaciones. Que la cruz sirvió como señal, como signo, como sello para garantizarnos que nosotros también vamos a ser parte de esta motivación de Jesucristo. Conocer muy bien parte de esta ley que Jesucristo posteriormente viene a completarla, aceptar que somos parte de esa reconciliación, que somos salvos y que también vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre, estaremos allá. 3 características. 4. Cuarta característica que encontramos aquí es sus obras, las obras de Jesucristo, mostradas en versículos 19 al 24. Versículos 19 al 24 nos muestra las obras, las señales que hacía Jesucristo. Él se acercó a nosotros mostrando esta serie de señales, de estos atributos, para decirnos que hay un mundo diferente, que no solamente podemos vivir en esta tierra llena de iniquidad, llena de problemas, llena de pecados, sino que Él venía nuevamente a restaurar su reino. Por lo tanto, Juan y Jesús manifestaron arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Todas las obras que Jesucristo hacía, todo lo que hizo esas señales, aparte de mostrarnos no solo su identidad como Dios, sino que también nos estaba mostrando ese sitio especial en el cual podemos descansar, tener nueva vida, tener nuevo gozo, nos estaba diciendo. Es la reconciliación, parte de esa señal que nos había mostrado Jesucristo para decirnos que el reino de Dios, el reino de los cielos, se había acercado a nosotros. ¿Cómo nosotros hoy en día manifestamos esa misma acción? ¿Cómo le mostramos al mundo que nosotros somos parte del reino de Dios y que ellos se pueden acercar también a nosotros para que también tengan esa gloria, esa dicha, ese placer de poder vivir bajo el reino de Dios, vivir con ciertos parámetros? Pero las obras y señales de Jesucristo apuntaban directamente no a la conciencia, sino al corazón del ser humano. Es interesante poderlo ver, cómo nuestras obras realmente sí apuntan al corazón, a las necesidades que hoy en día tenemos. Hemos tenido ya reportes de muchos hermanos que están necesitando cosas, que necesitan no solamente de nuestra oración, sino de nuestro apoyo moral, de nuestro entusiasmo. No tener esa cara carizbaja porque ya 20 días aquí encerrados, no, estamos gozosos porque esos 20 días han sido de edificación para nuestras vidas, para nuestra familia, para poder relacionarnos más y comprender lo que el Señor quiere realmente que nosotros aprendamos.
que cambiemos, que nuestra mentalidad esté enfocada en eso, en los corazones de nuestros hermanos. Quinta característica que encontramos aquí en este pasaje es el origen de Jesucristo. Juan 7, 25 al 31 nos lo expresa. Se hablaba que el pueblo siempre exclamaba, no, es que a nosotros le conocemos, sabemos quién es, pero estaban hablando de algo físico, de algo que estaba establecido. Ellos realmente o literalmente desconecté. Ok, estoy nuevamente acá, pensé que me había desconectado. Pero Jesús les dijo, a mí me conocéis. Le está hablando de que ciertamente le conocían por esa parte física. Saben de dónde vengo, de dónde soy. Pero no conocen quién me envió. Ustedes realmente no conocen a quién me envió. Cuando lo conozcan realmente van a sentir ese gozo. Su forma especial, la forma espectacular en que tengo que acogerles, cómo voy a volver por la iglesia y mostrando no solamente ese amor, esa sensación especial de Dios en nosotros, sino que mostrando también su identidad. Ya lo hemos hablado, los evangelios nos muestran ciertas características de Dios especiales en su caminar por esta tierra. Algo específico, como sus señales, como sus milagros, como su vida, que la recordamos al iniciar este texto, su nacimiento, lo que vivió, lo que padeció, pero también nos muestra esa particularidad del Espíritu Santo posterior a que Él se vaya, y el amor que lo estamos viendo aquí en Juan, que nos lo demuestra, y todo la identidad, cómo Él quiere revelarse a nosotros a través de este texto. Juan es el libro que nos muestra particularmente cómo el Señor se muestra en todo momento, eh, queriéndonos decir quién es Él, que Él es Dios, que Él es el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, eso es la parte revelante de Él, su origen. Y sexta característica que encontramos, sexta característica es su destino. Nos lo habla en Juan 32 al 36. Su destino, aunque lo anunció claramente, dijo, aún voy a estar un tiempo más con ustedes, pero es necesario que yo regrese. Ese anhelo que tenía anteriormente ahora está por cumplirse. Es necesario que yo regrese, que esté al lado de mi Padre y donde ustedes no me van a encontrar ese destino. Y eso nos genera ciertos interrogantes acerca de ese destino, que no me van a hallar, no me van a encontrar. Cuando ustedes me busquen, no, cuando me busquen no me encontrarán. Nos genera ciertos interrogantes, interrogantes como de hay posibilidad, yo estaré allí, pero también surge ese interrogante de esperanza, ¿no? Esa esperanza que nos deja Jesucristo, que nos dice que sí, que eso es garantizado. Los que han estado con nosotros siguiendo el tema de las predicaciones podrán entender acerca ya del tema de las señales, de los pactos, de los sellos que Jesucristo y Dios han colocado y que son muestras, como lo dijimos, son señales que nos muestran que ahí el Señor va a dar pleno cumplimiento a esas promesas. Entonces ese interrogante debe ser más bien de esperanza, de anhelo también, de gozarnos en lo que tenemos hoy en día, porque tenemos la certeza y la seguridad de que más tarde estaremos junto con Jesucristo, con Dios, reunidos allí, gozando también de esos privilegios que el Señor nos da. El séptimo lugar, la séptima característica que encontramos es el cumplimiento de la ley. El concepto de la ley que se estaba manejando o ese concepto de la ley era una ley que estaba incompleta. Le faltaba algo. Y como lo hemos expresado anteriormente, era una ley que era fría, una ley que solo se basaba en lo estricto, en lo legal, en el cumplimiento ahora de la ley. Pero Jesús viene a complementar esa ley, a darle otro sentido a esa ley, a mostrar realmente de qué está hecha y que esa ley es una ley que está conformada del amor, de la misericordia de Dios,
llevarla a todo el mundo, de poderla sentir, de vivirla y de cambiar también esa mentalidad que se tenía acerca del Dios, ese Dios de Israel que era un Dios temeroso, que generaba disciplina y estaba en un concepto equivocado. Es Dios pues quien se tiene que manifestar y su esencia es esa, Dios es amor. Y ese amor es manifestado a través de Jesucristo cuando viene a complementar toda la ley, todo lo que tiene que dar cumplimiento Jesucristo. 7 características que nos muestran lo que es Dios como ser humano. Dios hecho hombre que vino a sufrir como otro mortal más, pero que en medio de ese caminar tuvo estas virtudes, estas características que nos invitan y nos llaman a que nosotros reflexionemos acerca de estas características. ¿Será que si nosotros somos ese espejo, nosotros reflejamos realmente a Jesucristo, vivimos bajo estas premisas, bajo estas características que nos muestra el Señor, bajo las obras, bajo ese origen? ¿Será que cuando nos miran nosotros pueden entender realmente si somos real descendencia de Jesucristo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nuestras convicciones son claras para aquellas personas que se acercan a nosotros y logran entender cuál es el propósito por el cual el Señor nos colocó en esta tierra. Bueno, mis hermanos, en esta noche no podemos terminar sin poder reflexionar acerca del tema. Y en esta noche o en esta situación, nuestra vida práctica día a día que la llevamos, ¿cómo evidenciamos nosotros estas características de Jesús? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo las mostramos al mundo? Bueno, mis hermanos, espero que esta semana sea no solamente de reflexión, de estar en coinonía con cada uno de nuestros hermanos, sino poder también darle esa gratitud a Dios, darle la gloria y la honra a Él por permitirnos estos espacios de poder compartir con todos nuestros hermanos, que sea un tiempo también de compartir ese sentimiento el cual vivimos con Jesucristo. Es el tiempo en que Él está preparando ya su partida, se está listando para sacrificarse por nuestros pecados, para darnos ese gozo a nosotros de la salvación, de la vida eterna. Como persona también entonces entender que debemos compartir ese sentimiento de luto, de angustia, de dolor. No es un tiempo de diversión, no solamente porque la situación no lo permite, sino que realmente podamos comprender lo que se vivió en aquella época, lo que se sufrió y lo que representó Jesucristo en cada una de estas personas, incluyéndonos nosotros que vivimos. Señor, en esta noche queremos darte la gloria a ti, darte la honra, no solamente por lo que haces. Quizás ustedes hayan visto las peticiones de oraciones que han pasado a través de este tiempo. Les invitamos a que las hayan anotado y que a través de sus devocionales o en los días que estamos orando, poder orar por aquellas peticiones. Pero queremos darte gracias, Señor, por esa acción que das. Agradecimiento a Dios porque todos nuestros hijos están bien, porque están recibiendo o tienen un trabajo estable. Te pedimos y te damos gracias, Señor, por eso. Porque nuestros hijos o nuestras familias en este momento han estado estables. Hay hijos que están privilegiados con un buen trabajo, que se pueden sostener y pueden sostenernos. Entonces damos a la gloria por eso. Por la provisión. Hemos recibido mensajes de varios hermanos, familiares, que nunca habían visto tanta provisión en medio de esta situación, en lo que han vivido, en lo que su trayectoria, nunca habían visto que sus alacenas estuvieran tan, tan llenas. Eso es de gozo para poder compartir con cada uno de nosotros, con todos nuestros hermanos. Por los cumpleaños, Felina en esta semana estuvo cumpliendo años, damos la gloria a Dios porque le permitió cumplir un año más de vida. Aquellos hermanos que van cumpliendo, espero me pueda acordar para poderlos felicitar a través de las redes. Por la forma en que los hijos
han podido disfrutar con los padres. Esto es algo también de gozo, porque en medio de nuestras actividades nuestros hijos habían quedado como relegados, algunos a sus colegios, llegar a casa y en la noche si nos podíamos ver un ratico y ya, pero ha sido de gozo poder formarnos o compartir como familia, estar unidos, compartiendo diferentes juegos, actividades, hasta las cosquillas hemos podido compartir en esta casa, entonces ha sido también de gozo para la familia en general. Por esos procesos de reconciliación también que hemos tenido, también hemos sentido esos mensajes que en medio de esta situación, de esta cuarentena, de estar reunidos, nuestras familias, matrimonios que quizás estaban con dificultades, han podido volver a restablecer esos lazos de amor, restablecer su hogar, y eso para nosotros es un gozo porque entendemos que Dios está orando en cada uno de ellos. Dios está restaurando a la familia. Ese es el propósito de Dios, volver a unir a la familia, restablecerla y que nosotros demos la gloria y la alabanza a Dios. Señor, en esta noche solo nos quedan palabras de agradecimiento hacia ti, Señor. Gracias porque tú nos consientes inmensamente, Señor, porque eres tú ese Padre ideal en el cual nosotros descansamos, porque nos cuidas, nos proteges y siempre estás ahí dispuesto para nosotros, Señor. Suples todas nuestras necesidades. Quizás padecemos o nos sentimos inconformes o nos angustiamos por aquellas situaciones que la vida nos presenta día a día, Señor. Quizás estemos preocupados porque ¿qué vamos a hacer mañana? Porque ¿cómo resolvemos la situación dentro de 15 días? Señor, es tu palabra la que nos muestra que tú eres grande, que tú suples todas nuestras necesidades, Señor, que tú siempre estás ahí con nosotros. Gracias por todas estas maravillas que das, Señor. Gracias por la vida, por permitirnos despertar todas las mañanas, por permitirnos poder cumplir un año más de vida, Señor. Porque nuestras familias hoy estén reunidas. Gracias, Señor. Sin más también decirte que te pedimos, Señor, y clamamos todos los días a ti por todas estas necesidades que tenemos, las que pudieron ver a través de estos correos, esas necesidades, por todos nuestros hermanos que están a la distancia, que están solos, que te necesitan a ti, Señor. Ojalá podamos acercarnos de otra manera, pero estamos utilizando estas herramientas para poder llevar tu palabra, para que ese gozo que tenemos, Señor, se pueda manifestar en cada hermano. Eres tú, Señor, esa luz, ese faro al cual nosotros tenemos que mirar. Solamente nos resta decirte, Señor, que te amamos infinitamente y que solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos en esta noche. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros. Les invitamos a que estén con nosotros mañana nuevamente a las 7 de la noche, compartiendo otro aspecto de la vida de Jesús en esta Semana Santa. Que el Señor les bendiga inmensamente, Señor. Mis hermanos, les amamos, nos gozamos con ustedes, con cada mensaje, con cada llamada, y nos sentimos privilegiados de poder compartir con ustedes. Un abrazo grande y un beso enorme para cada uno de ustedes. Bendiciones. Feliz noche.